y se suceden los 4 jinetes, se llaman del Apocalipsis, en la tierra. Es decir, son sucesos aquí. Son 4 jinetes que van a tratar de destruir la tierra. Pero solo se anuncian, se anuncian en el 6, del 1 al 4, y suceden los 4 jinetes. Ya el quinto, ya no es jinete. El quinto, o sea, el verso 5, no, quinto sello, se anuncian, no sé si es el 5, hermano, 6, 5, tal vez sí, 9, ¿eh? Vaya, entonces se anuncian que habrá mártires en la tribulación, en la gran tribulación, o sea, los no marcados, los que no marquen, van a ser mártires en la gran tribulación, solo se anuncian ahí, porque hay otros que ya están quejándose, que son todos los mártires de todos los tiempos, desde Abel. Entonces, los que están de vestido blanco, bajo el altar, son mártires de los tiempos anteriores a la tribulación. Y reclaman, bueno, ¿y por qué van a seguir matando? ¿Por qué van a seguir matando? Porque van a morir igual que ustedes. Eso es para entenderlo. Lo van a leer a la luz de este apunte, van a ver que claro. Luego, el 6:12, se anuncian cataclismos del final, no que están sucediendo ahí, sino que van a suceder al final. 7:1. Ahí se sucede el marcaje de antes de entrar a la gran tribulación para los invulnerables de Israel espiritual. Lo oyó bien, el marcaje sucede antes de entrar a la gran tribulación para los invulnerables de Israel espiritual, que van a entrar a la tribulación grande. 9. Los degollados de la gran, 7:9, ¿verdad? Los degollados de la gran tribulación llegan ante el trono de Sión después de haber lavado sus ropas blancas y ser resucitados. Cuando van ahí entrando con sus palmas en las manos y van llegando de vestido blanco, es que ya los resucitaron y van entrando a la Sión. Esto aclara mucho el por qué se afirmo que la tribulación está en el 6 y la gran tribulación en el 7. Muy bien. Pero hoy vamos a ver otra cosa más interesante tal vez desde el punto de vista escatológico. Lo interesante es, estaba por ahí ayer displicente por ahí comentando con un hermano y me dio este esquema, que es el esquema de tres bandas. El esquema de Jesús, el esquema del anticristo, o sea, el verdadero Mesías, el falso Mesías y nosotros, los cristianos, para que se vea que hay un paralelismo no es solo ese, ponemos porque el otro es fácil, hasta el 7, ¿no? El otro es fácil al hacer la comparación. Muy bien, vamos a orar. Padre, bendícenos en esta mañana para que todo lo que digamos tenga base escrituraria y tu nombre sea glorificado. Amén y amén. Abramos la mente y el corazón, no se pongan tan separados, hermano, que no pellizcan los hermanos, háganse para acá. ¿Qué tal, hermano? Y nos vamos a sentir más en calorcito aquí y le bajamos un poquito de fuerza más que todo a la bocina, porque el monitoreo está bien. Bueno, entonces, ustedes tienen que considerarme que yo no puedo dar todas las citas, pero voy a esforzarme por darle todas las citas, a lo menos el concepto a ustedes, para que sepan en qué terreno pisan, porque hay mucho ataque. La verdad va a ser atacada. Están haciendo un circo por ahí con cassette, pedazos de aquí, de allá, de más allá, y los juntan. Y cuando yo hablo de doctrinas falsas, por ejemplo, las juntan como que yo las estoy predicando. Cuando hablo de algo falso, pero no le ponen que es falso, sino que yo lo estoy diciendo. Bueno, pero ya esa es una trampa que el Señor se encargará de despejar. Pero para ustedes, que me merecen todo el respeto del mundo y del cielo, yo les tengo que dar bases. Entonces las bases, por ejemplo, el Cristo tenía la primera fase, Cristo
Jesucristo. Y ustedes me pueden pedir aquí más explicación, porque esta es la exposición la que estoy dando. Ustedes me van a pedir las explicaciones del caso. Entonces, yo voy a tratar de darlas, ¿verdad? Y yo creo que quiero tenerlas. Y estoy tranquilo también porque en todo lo demás yo tengo las bases de lo que he dicho, pues. No de lo que dicen que dije. Eso sí no tengo bases. Primero, la primera fase el verbo, la primera fase del verbo es aquello que está arriba. O sea, el verbo preexistencial, el preexistente, ponle mejor, sí, preexistente al cuerpo. Ah, no, ahí está, sin cuerpo humano. Sí, está bien, así. Es que yo lo puse aquí de otro modo. O sea, las salidas eternas del verbo. Y ustedes saben que no tenía cuerpo humano. ¿Por qué? Porque no encarnó. Bueno, entonces encarnar no es nada más que tomar cuerpo humano, pues cuerpo de carne. Ahora, los cuerpos del Cristo, del Jesús, no, del verbo, en sus salidas eternas, según Miqueas 5:2, y está ahí al pie de imprenta, son salidas corpóreas, entre comillas, pero a saber de qué clase de manifestación, pues. No sabemos qué formas tenía, a dónde iba, pero evidentemente no era la tierra, porque no tenía, cuando vino a la tierra tomó cuerpo humano. Evidentemente era a visitar creaciones muy ajenas a las galaxias, sí, en los universos, o a la galaxia del universo nuestro, y seguramente visitándolos en sus formas respectivas. Lógica nada más, no es otra cosa. Ahora, esa es su preexistencia a la carne humana. Preexistencia mientras tomaba carne humana. O sea, la preelaboración, términos no hay, ¿verdad?, de su trabajo. O sea, trabajo sin cuerpo humano. Bueno, si eso es verdad, como usted lo lee en Miqueas 5:2, sus salidas son desde la eternidad y no a la tierra precisamente, aunque posiblemente, aquí tengo que ser yo ya muy cuidadoso, posiblemente visitó la tierra a la manera de Melquisedec, pero no tenía cuerpo humano. Ahora, el Melquisedec que visitó la tierra, que era para mí que era una cristofanía, tiene el pero de que convivió con los hombres tangiblemente y era rey de Salem. Entonces, es muy posible que haya sido una teocracia establecida por Dios sin que hubiera humanidad todavía de carne. O a lo mejor visitó a los preadámicos. No hay, solo estoy pensando en voz alta nada más. No hay ningún pie de imprenta. Lo único es que si leemos de Melquisedec, que es mi única base, y puedo defenderme con eso, de que al estar él aquí, Melquisedec, no tenía padres, no tenía madre, no contaban los días, ¿qué más? Era sin pecado, era intransferible su ministerio, ¿qué más? Nunca se supo cómo se fue, sin principio, ni fin de días, en otras palabras, eterno, ¿no? Si con eso todavía le queremos negar que sea una cristofanía, pues que se la niegue el que quiera, yo la intuyo y la acepto, que no me daña tampoco. ¿Qué venía a hacer? Seguramente a educar, a enseñar a los habitantes de la tierra las artes. Gobernador para enseñar agricultura, para la pesca, qué sé yo, qué cosas, ¿verdad? No veo para qué puede tener un rey sin gente ahí. Ahora, entonces, sí, gracias por recordármelo, porque ese es un agarre precioso de que Cristo ya había estado aquí. Voy otra vez al Padre, dice, cuando todavía no había ascendido. Bueno, entonces que sí que había venido.
La segunda etapa del itinerario de Cristo es la encarnación. Entonces le hacen cuerpo y lo preparan 30 años inmerso en el tiempo, en el envejecimiento del cuerpo, en la preparación ministerial previa al Jordán. Entonces quiere decir que Cristo tuvo un ministerio callado, de aprendizaje, de preparación y de complementación, podríamos decir. No trató las cosas sagradas, sino las seculares. Como que la preparación misma de Moisés fue en la corte, donde seguramente no hacían culto, ¿verdad? Y sí hacía aprendizaje de cómo gobernar. Quiere decir que la preparación secular no sobra. Por eso tenemos un Pablo con más preparación secular que teológica. Entonces quiere decir que se puede aprender por lo negativo, no solo de lo positivo. Puede uno aprender cuando le sale al revés la cosa, ya no volverla a hacer, ya aprendió uno. Y cuando le sale bien, pues volverla a hacer así. Es aprendizaje. No veo yo qué pudo haber aprendido el Señor, aunque haber aprendido, cuando estaba cepillando la madera del taller de José. No sé qué pudo aprender en medio de unos hermanos que no creían en él. No sé qué pudo aprender en un hogar terreno, siendo él divino. Pero aprendió, porque la Biblia lo dice. Crecía en sabiduría y en gracia. Aprendió también cómo eran los hombres, aunque él ya lo debería haber sabido. Pero como él tenía una memoria borrada, para que él aprendiera, de otra manera la divinidad no podía aprender, porque la divinidad lo sabe todo. Entonces le tuvieron que poner una falta de memoria ancestral para que entonces viviera del presente y hacia el futuro. Por eso es que él descubrió en las escrituras que era el Mesías y descubrió de su propia madre, informándole que había guardado todo en su corazón, informándole de dónde venía y a dónde iba, y también informándole que le había profetizado de niño Zacarías, diciendo que Simeón, diciendo que una espada traspararía el corazón de la madre. Entonces él sabía de su calvario, y él empezó a saber de sus lágrimas y de sus vicisitudes. Pero lo que quiero marcar es que era aprendiendo, no intuyendo o por inteligente, por revelación, todavía no. Era una manera secular de aprender. Viene una siguiente, padre enseñaba a todos. Luego entonces, si estábamos nosotros, ahí estábamos aprendiendo. Y lo que aprendimos lo venimos a aplicar aquí. Pero no lo comparemos todavía, para no enredarnos. La siguiente etapa es Jesús en el bautismo, en el Jordán. Entonces Jesús en el Jordán va a morir tipificablemente como hombre perfecto. Va a morir al pecado, al señorío del pecado. Eso quiere decir que el desarrollo del Señor Jesús fue con tentaciones carnales. No tenía él cuerpo de pecado, sino de bajeza, limitado porque él se limitó. Entonces, seguramente en la preparación había una miriada de tentaciones humanas, pero que él las podía derrotar, por la razón que era el hombre perfecto. Entonces él las derrotaba y en el Jordán murió el señorío del pecado. Ya él pasa a tener otra clase de ataques. Los ataques esos anteriores eran ataques a la carne, a la limitación, al hombre, porque evidentemente al estar uno aprendiendo, pues se queme la llama de una vela cuando uno no sabe que la llama quema. No estaba pecando, que quede claro, porque no tengo que cuidar las palabras. Que quede claro que no estoy diciendo que Cristo pudo decir pecó,
sino que él murió al señorío del pecado en el Jordán como tipo, es decir, como cuando se bautizó, estaba sepultando pecado de quién si no tenía. De nosotros, ¿verdad? Pero callémoslo todavía. Él se identificó con el pecado. Porque cualquiera hubiera dicho, él viene también a arrepentirse. Así igual en el Jordán. Él también enterró el señorío del pecado. Sí lo enterró. Porque así lo íbamos a enterrar nosotros. ¿Queda claro eso? ¿No? Bueno, si después pregunta. Ahora bien, sin haber pecado él, su probatorio de preparación entra a la muerte del señorío del pecado. Entonces ahora él está para el servicio de Dios. Bueno, en ese periodo del bautismo de espíritu y el bautismo de agua, se cumplen los 3 años y medio del ministerio ungido. Y van a ver qué importancia tiene esto, que nosotros vamos a ver más adelante. Exaltado al grado de no poder ser tocado en el ministerio, pero mortal. Todavía lo podían matar. Sin embargo, no lo pudieron hacer sino que le entregó su vida. Intocable, pues. Intocable porque no podían matarlo ni dañarlo antes de la entrega sustitutiva. ¿Se acuerdan el verso que dice, y lástima que no tengo la cita, que dice, nada tiene el príncipe de este mundo en mí, pero para que se cumpla el plan del Padre, yo me voy a dar. Cuando salió de Getsemaní. Entonces dice, el diablo va a hacer lo que quiere con mi cuerpo. Para que se cumpla el plan de mi Padre. No porque él tuviera culpa. Y luego dice también para que mi carne sea humillada sin tener ninguna necesidad, pues, pero como que si estuviera la carne nuestra en él. Entonces está humillándose por nosotros. Sustitutivo totalmente de Getsemaní a la cruz. Ahí fue solo él. Es la parte del itinerario que hay que quitar para nosotros. Qué lindo. ¿Por qué? Porque él fue solo al Calvario. Porque era la sustitución del cordero que iba a ser degollado sin tener culpa y que iba a ser quemado totalmente como en el monte Moria. Y precisamente el monte Moria es una estribación. El Calvario es una estribación del monte Moria. De tal manera que, decía el guía de Israel, que si no hubiera pasado una carretera, una autopista entre el monte Moria y el Calvario, serían juntos. Eso tiene importancia, porque la carretera esa parece que fuera otro monte, el Calvario. Pero es el mismo, solo que lo cortaron. Porque en el monte Moria, cuando era monte Moria completo, se dijo, en este monte Dios proveerá cordero. Y se cumplió 4000 años después, en el mismo lugar. Bueno, ahora, al hablar de la sustitución, que es necesario hablarlo, que es otro de los puntos que diferimos con la tradición, porque lo hicieron por la unción, lo hicieron invulnerable bajo la premisa de que ninguno que esté en misión de Dios puede ser muerto antes de que termine su misión, a menos que falle. Fue preservado absolutamente, pero lo que quiero decir es que a menos que el mortal, Cristo era mortal, a menos que el que está en el programa falle. Ahora, si falla, lo matan como a Sansón, ¿no? Ese es el ejemplo de la invulnerabilidad. Y nunca le pegaron, nunca lo tocaron. Y tampoco habiéndolo amenazado Herodes, nunca lo pudo alcanzar, porque estaba preservado. Pero no puede ser preservado alguien que es inmortal. No, y él mismo voluntariamente entregó la vida. En cambio, el vejamen de su cuerpo sí lo dio él también, pero el vejamen del cuerpo es precisamente la sustitución está en que el vejamen del cuerpo de él es para evitar el vejamen espiritual de nosotros. No, ahí era intocable. No estoy hablando. Por eso quiero hablar de la sustitución.
la sustitución es otra cosa. Hablando hasta donde estamos hablando ahora, es del itinerario. Es decir, el cuerpo del Señor podía haber sido abofeteado antes de la cruz, pero no fue abofeteado. Fue abofeteado en la cruz cuando ya estaba entregado por nosotros. En otras palabras, a nosotros nos pueden abofetear, nos pueden herir, nos pueden hacer todo lo que quieran. Y a menos que, como Esteban, entreguemos nuestro espíritu, nos matan, si no hemos fallado. Ahora, si hemos fallado, nos pueden matar, porque somos mortales, pero no nos puede alcanzar la muerte segunda. Quiere decir que Cristo de todas maneras estaba preservado de la muerte segunda por ser Él, pero no preservado de la muerte segunda por nosotros, porque entonces no hubiera sido sustituto. Muy bien. Hasta que Él cumplió el propósito del Padre, cuando dijo consumado es terminé todo y muero. Entonces no lo mataron. Aquí no hay tales que a Cristo lo mataron, porque podemos probar que Cristo dio su vida. La puedo tomar, dejar y volverla a tomar. La sustitución es otra cosa. La sustitución es un paréntesis de este esquema. El paréntesis radica en que en la sustitución Él entró como que fuera pecador. Entonces Él ya entró como que hubiera fallado, como que hubiera... Fíjense bien lo que estoy diciendo, hermano. Si se graba este pedazo y lo sacan aparte, sale que yo estoy diciendo lo contrario. Pero como está en contexto, que es lo que no me permitieron los enemigos, yo ratifico eso. Cristo entró como pecador, no pecador, a la sustitución. O sea, el cordero que cogieron en el monte Moria, el carnero, iba a hacer las veces del pecador Isaac, pero como en el caso de Isaac representa a la humanidad, pero en el caso ya cuando sube es Cristo. Entonces, Isaac en ese caso era inocente, pero culposo porque está sustituyendo, es una figura de la sustitución. Entonces, dejemos a Isaac. Cristo sube, entonces él es inocente, él es verdad. Pero ahora lo van a justiciar como que debiera, como que pecara, como que cargara todo el pecado. Y habiéndolo cargado, lo sube al Calvario. Y entonces él, así que es vituperado, todo lo que ustedes han leído. Se le volcaron los religiosos, se le volcaron los amigos, se le volcaron los enemigos, se le volcaron todos. Y ahí en el Getsemaní, él se decidió a ser de Dios. Entonces ahí muere al mundo. Allá murió al señorío del pecado, el bautismo. Ahora muere al mundo. O sea, se consagra íntegro hasta la muerte, que es lo que le piden a la iglesia esmirna. Sé fiel hasta la muerte. Esa es la consagración total. En la consagración total, carga el pecado de nosotros y tiene una muerte física horrenda por nosotros, para que nosotros no tengamos esa muerte vicaria, porque no la podemos tener, sino si acaso nos alcance por razones naturales, la muerte física, pero nos libra con esto de la muerte eterna. Porque él, no con esto, sino, entonces él se hace holocausto. Cuando cogen el carnero en el monte Moria, el carnero lo degüellan. ¿Para qué llevaba leña y fuego Isaac? Para quemar a Isaac, no al cordero. Para quemar a Isaac. ¿Y para qué llevaban cuchillo? Para matar a Isaac. ¿A quién mataron? Mataron al cordero con el cuchillo y lo quemaron con el fuego. Si esa no es figura del holocausto de Cristo, no hay. Entonces, ¿cómo baja Isaac? Baja intocado, ni siquiera olor a humo, porque no lo metieron él ahí. Baja ileso. De eso nos libró el Señor. Ahora, el Señor, según el griego, tiene muertes. No muerte. ¿Cuáles serían las muertes? No es sino la física
segunda muerte. Ahora, entendamos por muerte la separación de Dios o definitiva o temporal. Entonces Cristo, ¿por qué la tuvo temporal y no definitiva? Porque no tenía pecado de él. Una vez quemado el pecado de nosotros, se quedó él para ser reintegrado porque no tenía pecado. Ahora, si nosotros pues no tuviéramos pecado, también seríamos vencedores de la muerte segunda. Pero como tenemos, nos tienen que evitar esa muerte. Bueno, esto es clarito. Ahora va lo siguiente. Eso lo puedo sostener yo en cualquier concilio, ¿verdad? Ahora, noten ustedes. Ahí está el Cordero de Dios hasta las cenizas. El ofertorio en el altar de Dios, para que fuera acepto, tenía que quemarse todo. Hasta que no queda nada crudo, según 12 Éxodo. Bueno, hasta que no quedaba nada crudo estaba hecho holocausto. Holocausto quiere decir del todo quemado. Entonces, por eso es que exigían, no dejen nada para la mañana del cordero. No se lo coman crudo, quémenlo todo, porque hasta que las cenizas caen en el propiciatorio, está cancelado el pecado. Es exactamente como el ajusticiado que lo va a ver el médico hasta que se paró el corazón, pues, en el caso del ajusticiado. Pero en el caso de esto de holocausto, es hasta que está todo quemado. De ahí fue que Job recibió la revelación. Yo sé que mi Redentor, aunque haya muerto, vive, porque se levantará de las cenizas. Sí, se levantará porque era futuro para él. Nosotros podemos decir, se levantó, ¿verdad?, de las cenizas. Quiere decir, la paga del pecado fue la cruz. En cuanto a sangre. La paga del pecado, en cuanto a culpa, fue en el holocausto. En el caso de Cristo, absolutamente sustitutivo. No tenía ni pecado ni culpa. ¿Por qué Cristo vino a la tierra siempre hablando de la sustitución? Por sangre y agua. Y no solo por sangre. Eso lo dice Juan, ¿verdad? Vino por sangre, pero digamos primero por agua. Porque se bautizó. Para bautizarse vino. Porque era bautizarse. Tenía que tener cuerpo. Entrega total porque no lava el cuerpo el agua esa. Se entierra en agua, ahí sí que valga el contrasentido, ¿no? Se entierra en agua y surge del agua. Está hablando de la sepultura y resurrección. ¿Pero qué es de la sangre? Vino por agua, bautismo, y sangre, crucifixión, derramarla. Ahora, claro, tiene mil aplicaciones. Mil aplicaciones, porque viene uno por la sangre salvadora y por el agua lavadora. Es lo mismo, solo que aplicado. Porque van a dar testimonio el agua y la sangre. He ahí la absoluta importancia del bautismo de agua. Saquen sus conclusiones. Ya no puedo hablar libremente. Ahora pasemos a la otra etapa. Etapa anterior. No, ya está. Sí. En la sustitución sería, ese es el pedacito de Getsemaní allá, muere es decir, nos quita a nosotros y se va él. Por eso ya no contamos ahí nosotros, hasta la resurrección. Es decir, ese pedazo lo pasamos al blanco nosotros. Es que después vamos a ver la comparación. Entonces, esperemos un poquito. Entonces, llegamos a la etapa de la resurrección. Ahí vamos a ver hijos de la resurrección. Hijos de la resurrección. Y que él murió para tener hijos. Porque si el grano de trigo cae y no muere.
se reproduce. Bueno, dejemos eso. Entonces la resurrección es la vida exaltada de Cristo durante 40 días hasta ser inmortal, siendo inmortal, ya no intocable, inmortal. Pero note que la exaltación esa no es la exaltación máxima, porque está comiendo con los discípulos, duermen. Es un manejo desde el cielo, en la tierra. Porque no es que esté en el cielo y lo miran desde abajo, sino que está con ellos y lo palpan y comen con él. Ya no tiene temores de nada en cuanto a la persecución antes, ¿verdad? Sino que él, la pregunta es dónde duerme en ese tiempo y dónde come habitualmente, aparte del pescadito que se comió con ellos. ¿Dónde comía o no comía? Déjeme mi criterio y a lo mejor pego centro, pues, si no, pues lo deja usted ahí como las espinas del pescado. Y yo diría que él ya no comía, yo diría que él ya no dormía, yo diría que él pernoctaba donde lo agarraba el tiempo. Y si no, se iba para allá con el Padre, que en cuestión de segundos o décimas de segundos estaba con el Padre, estaba abajo. Comió con ellos por condescendencia, traspasaba los sólidos y tocaba puertas solo para que le abrieran, pero él podía echarse con puerta cerrada. Bueno, pasamos a la otra, al momento de la ascensión. El momento de la ascensión es a los aires, porque una nube lo recoge de la vista, lo quita de la vista de los discípulos. Pero él sube hasta llegar al trono del Padre después. No sé si se detuvo en las nubes o no se detuvo. Lo único que estoy diciendo es que parte de las nubes el itinerario. Cubre un velo ahí, lo que sigue. Pero él llegó hasta el trono del Padre a sentarse a la diestra. Estamos llegando ya al, no sé qué número llevan, pero son 7. Entonces el 7 llega, ya llegó al trono del Padre. Entonces la 8 sería una extra. El 8 es recomienzo. Eso quiere decir, ponelo ahí, recomienzo. Quiere decir que lo que sucede en el 8 es ya otro ciclo que se inicia, termina uno y empieza otro. Entonces es que Cristo siendo el 7 es el 8. Ahora, dentro de eso está que volverá, eso ya es otra cosa, las nubes y después viene la tierra, pero eso es la parucía y la epifanía, eso lo vamos a ver enseguida. Yo quisiera que compartiéramos lo del anticristo, no lo quiero compartir grabado. Lo voy a compartir grabado, ¿sabe por qué? Porque lo puedo sostener y nadie puede asegurar lo contrario. Lo del anticristo sigue el mismo itinerario. Él, antes de ser, cuando era diablo, no Luzbel, diablo, perdón, Luzbel, ¿verdad? No anticristo quise decir, sino diablo. El espíritu del anticristo se lo adjudicó el Padre como Cristo era verbo. Como Cristo era verbo. Entonces el diablo tenía su verbo. Como Dios tenía su verbo. ¿Ah? Digamos, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. Tenía su verbo Dios y lo tenía cuerpo. Igual el anticristo, se lo permitieron. El Luzbel. No. Con Luzbel. Podría ser alguna de las potestades que estaban ahí. Porque Cristo era una potestad de Dios, cuando era verbo. Eso es lo que traducen algunos, un Dios, en la Biblia rota. Pero no es que estén negando, aunque ellos sí lo niegan, que se robaron esa Biblia, que Cristo era divino. En cambio, lo que sí está diciendo ahí es que el divino se dividió en Dios y verbo. Porque era con, y era en, Juan 1:1. Tengo base, pues, para que ahí se peleen con la Biblia, los que no van a pelear. Entonces, el paralelismo es que él tenía sus salidas, el verbo, el falso verbo, el antiverbo, tenía sus salidas desde tiempos eternos, aunque no era eterno. No era la proyección, el clon de Satán.
No nos enredamos. Mire, hagámoslo simple. Tenía que haber una personalidad máxima, que era el diablo. Fue creado no como diablo, sino como Luzbel. Por eso no nos hagamos bolas en eso. Pero cuando ya era diablo, o que digo, sí, ya era Luzbel diablo, Lucifer. Entonces Lucifer, que siempre era el diablo, solo que visualizado, ¿saben cómo? Tenía su potestad, que era el hijo del diablo. Ahora, bueno, ya mejor dejar esa palabrita por un lado, no me pongas más enredos. Entonces viene este a saber qué hacía, ¿no? Pero tenía potestades, tenía dominios, tenía lo preexistencial que está aquí en Cristo. Porque es una copia al carbón. Entonces viene y en su primera etapa, en su segunda etapa, que son los 3 años de preparación, entra a la tierra como Judas. Mi tesis. Sí. Entra a la tierra como Judas. Sí. Como Judas. Y Judas crece a la par del Mesías verdadero. ¿Cómo Judas? Que todavía no se llama Judas. Ah, sí, ya se llama Judas. Ya le pusieron en Iscariot, en Carios, no sé cómo se llama el lugar. Entonces ahí él hace el paralelismo de prepararse. Y yo creo que le estaba disputando, dicen que era el más listo de todos los discípulos. Entonces, ya sabía, claro, por supuesto, Cristo quién era. En el bautismo es que lo llama. En la otra etapa, pues. Entonces llaman a Judas. Ahí Judas, no, Judas era X. Pero ya el llamamiento de los discípulos o apóstoles, el padre le dijo, llama a Judas. Pero Judas está perdido, padre. Sí, pero llámalo. Va a servir para algo. Entonces lo llama. Después del Jordán, pues cuando él empieza a llamar a sus discípulos. Entonces entra en los 3 años y medio. Se evidencia Judas. Pero luego, este Judas, ustedes saben que termina muriendo. Pero dice, se fue a su lugar. Seguro, hombre, si es una cosa. Eso yo lo recibí ayer. Con el permiso de que me den permiso para publicarlo. ¿Ah? Sí, sí, claro. Cae el abismo y se va a las 2 muertes de Jesús. Sí, sí, pues. Y entonces él se despeña y va a su lugar, el abismo, el abismo. Después que Cristo resucita, pues ya está el paréntesis, no se benefició de ese, ¿cómo se llama? Indulto, ¿verdad? Pasa el paréntesis debajo, en el abismo. Nosotros lo pasamos en nuestra Pascua. Entonces, viene el Cristo de la gloria y hace su vida exaltada de los 40 días. Ahí está ausente, no está el anticristo en el mismo. Luego viene la ascensión del Señor, etcétera, ¿verdad? Pero aquí viene ya la serie de sucesos que nos benefician. Hay una explosión en cuanto a la sustitución, porque vamos a volver a vivir la vida del itinerario de Cristo. Nosotros. Pero estamos en Judas, ¿no? Entonces va a volverse a repetir en Judas todo lo que se va a repetir en el anticristo. Porque Él es, para mí, Él es. Porque es unigénito. Por eso es el único caso, son de espantos, el único caso en que Satanás entra en un hombre. El bocado de la sopa de Cristo, detrás de él se entró Satanás. Díganme ustedes en qué otro caso ha entrado Satanás. Sí, pues, claro, yo te he entendido hoy. Entonces, el diablo, Judas es el diablo encarnado. Diablo encarnado. Espérate, no te me adelantes a pasar el puente. Entonces, ahora está velando los 3 años y medio del ministerio del cuerpo místico. Porque ya no puede velar el ministerio del cuerpo físico. Lo veló y falló. Por eso el dragón del capítulo 12 falla
con el Hijo unigénito, que es llevado al trono de Dios. Pero no falla con el resto de la simiente y la mujer, porque a eso los ataca. Entonces veamos esa etapa. Esa etapa. No, desde el principio, desde el uno. Desde el uno, todo lo pasa. Porque eso viene a comprobar la preexistencia de los espíritus. Bueno, entonces, ahora bien, ahora está velando el cuerpo místico que vaya a ser arrebatado. Sí. Entonces, él está velando habiendo resucitado, entre comillas. Está velando. Ya está el espíritu desde los días de Juan, pero no se ha manifestado hasta que nace otra vez. Es necesario nacer otra vez. Pero él lo que está haciendo es surgiendo del abismo. Ahora, al surgir del abismo, está otra vez Judas en carne. Un zombie. Ahora empiezo a creer yo en los zombies. Es el zombie del diablo. Ahora noten ustedes que entonces viene el anticristo, el Judas anticristo, y se promueve en estos años 3.5 previos a la gran tribulación. Entonces está velando el arrebato del niño místico. Por eso va a matar inocentes, igual que lo hizo Herodes, que es prototipo del anticristo. Bueno, cuando no pesque a la iglesia verdadera que se fue, pesca a todos los inocentes y los degüella en la gran tribulación. Noten que es exacto. Ustedes tocan una copia al carbón y cabal, y si me regalan ahora, entonces, cuando ya vamos a ver dónde está velando a la mujer. Adelántense al capítulo 12 de Apocalipsis. Entonces está velando a la mujer que va a dar a luz. Entonces la mujer es el pueblo de Dios, de donde va a salir el remanente y de donde va a salir el cuerpo arrebatado. Quiere decir que la mujer es, además de cascarón, es pollito. Y eso me lo dio el Señor en el propio Jerusalén. Esto del pollito. Vamos a mirarlo porque a veces se confunde con esa mujer del Apocalipsis 12. ¿Qué es María? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es Israel? No, es el cascarón del Israel que Dios tiene en la tierra, que envuelve al pollito, que es el verdadero Israel. Pero como el diablo ve al Israel, lo vela a la mujer. Cuando la mujer, estoy hablando de Judas, el unigénito del diablo, y después se vuelve primogénito porque tiene sus seguidores, ¿no? Entonces, como Cristo era primogénito y después, yo digo unigénito y después primogénito, se llena de seguidores porque el falso profeta le hace la propaganda a Judas. Por supuesto que lo embozan como no es Judas, ¿no? Ya imagine usted que venga con el nombre de Judas, ninguno lo quiere. Entonces se pone el cariz del Mesías. Entonces el diablo ahora ya no es un ángel, ya no es una serpiente, ¿verdad? Es el Mesías. ¿Pero quién es? Ya sabe usted. Ahora, es interesante que cuando sube del abismo, oigan eso, sube del abismo, la bestia, para destruir a los 2 testigos. Están en plena gran tribulación. ¿Qué está haciendo? Pero lo que espera para tener fuerza y poder en la tierra es ofrecerse como el Mesías, apoyado por el falso profeta,
que le juntó a todos los hijos judasianos, porque judíos no, judasianos, y judaicos, porque entonces va a ser de Judá. Entonces se le une. Bueno, ya tiene su familia, ya tiene su falsa iglesia, ya tiene su falso Mesías, el diablo, y ahí está, ya está montado. Entonces vienen los 10 reyes y están coqueteando, le están coqueteando a los 10 reyes. Entonces hay que esperar para que todo eso suceda, que salgan los 10 dedos de estatua. Porque la piedra que va a venir, que es la segunda venida de Cristo, va a pegar en los dedos. El anticristo se está enseñoreando de todo. Y ustedes ya saben quién es el anticristo. Solo que va a tener una envoltura humana. Entonces viene y él espera, decíamos, velando. Cuando le dan la corona, se le dan a la mitad de la tribulación. Le dan la corona y esa corona le hace jefe máximo de todo el mundo. Inclusive destruye a al falso profeta, lo elimina, se queda gobernando solo, le entrega a Dios toda la tierra y todas sus instituciones. Inclusive le entrega a los santos en el vientre de la mujer, que los vapulea en el 12:17 de Apocalipsis. Y esos santos van a ser actualmente tratados porque el anticristo sabe que le queda poco tiempo y no pescó a los arrebatados de la iglesia fiel. Otra vez se repite. Cristo bajó, mejor dicho, Dios bajó con Cristo y tomó su cuerpo místico fiel, lo levanta a los aires, los escapa del diablo y después se los lleva al trono de su Padre, que ese es otro boleto. Y sí, está completo. Y entonces baja, después de 3 años y medio de gobierno del anticristo, baja el verdadero Cristo a enfrentar a las naciones que le dieron el poder a la bestia. Entonces viene la piedra no arrancada de mano humana y pega en los 10 dedos y deshace todo lo que hay ahora. Se acabó el sistema. Por eso dice, estaré con vosotros hasta el fin del sistema. Y ya antes bajó a recoger a sus fieles de la novia. Lleva las nubes, están con el Señor, y después los lleva al trono del Padre. O sea que el mismo itinerario de Cristo. Pero óigame esto. Entonces viene el Señor y agarra al anticristo. Lo lanza otra vez al abismo, su lugar, y vuelve a resucitar. Vuelve a salir más bien. Entonces él empieza a implantar el reino del Mesías. Pero el anticristo está eliminado. Y el falso profeta. Pero al finalizar los 3 años y medio del ministerio místico, ¿qué estamos? Ya está en el mesianazgo. Cuando está el mesianazgo, está por terminar el mesianazgo. O sea que ya implantó su reino de los cielos en la tierra. Porque la piedra se hace un gran monte. Ese es el reino. Este es el rey. Entonces, quien pretenda antes de que la piedra pegue tener una montaña está al revés. Ya, lo dice Juan después de la cruz. Entonces, pues parece que ahí se empezó a mover. Antes era el puro Judas que estaba. Claro, por eso te digo sí y no. Porque interpretándolo como el anticristo, pues ya estaba. No digo el espíritu, estaba el mero personaje. Solo que en otra esfera. Pero siguiendo el orden no estaba todavía. Entonces ustedes notan, hermanos, que después de que todos los hijos de Judas se congregan con él, entonces es eliminado en la forma que ustedes oyeron. Pero, como se quedaron en la tierra, los del 12:17 de Apocalipsis, en el vientre de la mujer, para ser dados a luz. Entonces el diablo, a falta de pan, buenas son tortas. Dice, no me comí el pan, ahora aquí están las tortas. Y me desquito con las tortas. Entonces se va sobre la mujer.
Y la mujer es el cascarón con el pollito adentro. Entonces agarra, picotea el cascarón. Dice, esto ya me durmieron una vez, me van a dormir 2 veces. Entonces agarra el cascarón y lo picotea, pues solo para que dé a luz grandes dolores. Entonces acuérdense que el otro niño que se fue era de las mismas entrañas. Pero solo sufrió el otro niño los dolores del embarazo. De la madre. Pero ella no sufrió el parto. Isaías 66:7. Ahora va a suceder lo de Isaías 66:8. Entonces ahora se rompe el cascarón porque el antisemitismo va a ser horroroso, de tal grado que va a ser enano el antisemitismo de Hitler. Bueno, entonces, ¿por qué están picoteando el cascarón? Y nace con dolores la simiente, el resto de la simiente, que no se fue. Según 12:5 se fue, 12:17 no se fueron. Entonces viene el diablo y los ataca. Acuérdense, los había entregado al Señor para que les hicieran todo eso. Pero no van a perderse en la muerte segunda porque están inscritos en el libro de la vida. Luego concluimos que entonces el Señor ve que se sale, lo vuelven a sacar al anticristo del abismo y engaña a todas las naciones que están superviviendo alrededor de Jerusalén. Aquí hay otro detalle muy interesante, hermano. ¿Se acuerdan aquí de las naciones del otro lado del capítulo 21? Iban a ver. Entonces, los domina porque rodean el campamento de los santos después del milenio y la ciudad santa. Ahora vienen todas las reservas del diablo, porque van a acabar con las reservas de Dios, o sea, remanente. Que si liquidan el remanente se acabó el plan. Pero claro, antes de que termine de pensar el diablo, baja fuego y los consume. Se acabaron. Entonces los cogen vivos, el diablo, ya estaban vivos en el lago de fuego, ahora cogen al diablo y lo lanzan al lago de fuego, con cuerpo. Y allá están consumiéndose por los siglos de los siglos. Se acabó el diablo, se acabó el anticristo, se acabó el falso profeta y se acabaron los enemigos. Entonces se entrega todo al Padre. Ahora el Padre dice, este mundo ya se contaminó demasiado, lo voy a destruir. Pero previo juicio final. Y entonces manda a unos a un lado y otros al otro lado y hace un nuevo mundo, nuevo globo, el reino eterno del Padre. Nos traslada de alguna manera de aquí para allá. Porque hay naciones del otro lado que están siendo dominadas por ahora hay una nueva luz. Ahora, olvídense un poco, podría ser tesis, la de los magos. Se pasaron por otro lado, llegaron allá. Quizá un poco fantasioso, y sobre todo que no tiene un pie sólido de imprenta. Entonces la luz que yo tuve fue la siguiente, leyendo Isaías. En Isaías está el contexto. Entonces hay un principio escatológico que hace que nosotros entendamos que los profetas veían en un mismo plano muchas veces cosas que eran de 2 planos. Y hablando del sitio de Jerusalén aquí, estaban hablando del sitio de Jerusalén allá, y estaban hablando de otras cosas. Veían las glorias del Mesías junto con las pruebas, y pensaban que era una sola, pero después se veía que eran raras. Si aplicamos ese principio, entonces parece que Isaías vio el reino eterno y no lo distinguía bien del reino temporal. Entonces él ve las naciones del otro lado, que eran de este lado, eran del reino milenial. Y en el reino milenial sí van a haber supervivientes, que sojuzgar y dominar con vara de hierro. ¿De acuerdo? Lo único que modifica es que entonces ahora se aleja la tesis de los magos y todo eso bastante, porque entonces no es, ahora bien, porque está en el capítulo 21, pero ustedes saben que en el Apocalipsis ni hay cronología, ni hay capítulo. ¿Qué les digo entonces? Entonces está hablando que 21 ni que nada. Entonces nosotros borremos el 21, borremos el 20, es decir, no hay cronología en todo. Entonces, al estar hablando, las naciones
que hay que sojuzgarlas. Uno decía, si están en el 21, muy buena lógica, están en el reino eterno. Pero si estuvieran en el reino milenial, se explica. Absolutamente. Entonces podríamos decir, y las naciones que hubieran sido salvas, o aunque no se ponga eso, que no esté en el original, y de las naciones, y según Zacarías, que fueron a rodear Jerusalén y se enemistaron, previo juicio de las naciones los pasa al milenio bajo juicios. Entonces en el milenio los obligan, no los obligan. Ustedes saben que en el milenio no habrá misericordia, solo justicia. Entonces el pecador doblegado, vara de hierro, y pone. Entonces ahí están las naciones esas, y sí se hallan perfectamente. Lo que confundía, y a veces confunde, son las divisiones en versículos y en capítulos que no son inspirados. No sé si me expliqué. Sí, pero de todos modos van a haber naciones supervivientes en el milenio, que puedes ponerle el nombre gentes. Pero yo estoy hablando de la posible obnubilamiento que provoca el capítulo 21. Entonces el capítulo 21 dice, reino eterno, nuevos cielos, nueva tierra, encabeza. Entonces si uno está pensando en cronología, uno no salva ese pedazo del 24, sino que dice uno, si está aquí, es aquí. Pero también hay cosas que están en otros capítulos allá, adelantados, que no son del capítulo. Luego entonces queremos asegurarnos de que el Apocalipsis no siempre tiene cronología. O a lo menos no tiene cronología seriada, porque hay paréntesis entre los capítulos. Usted ve que, por ejemplo, se queda suspenso del 6 en la trompeta y dice, la 7 está hasta allá, y hay otras cosas aquí. Si me baso yo en eso, yo podría explicar perfectamente, como lo estoy haciendo ahora, las naciones castigadas en el reino. Entonces ahora las podemos clasificar olvidando los capítulos, en el 20. Es decir, están en el 21, pero explicando algo del 20. Como hay explicaciones en el capítulo 12 de la ascensión de Cristo. Se va hasta 2000 años atrás. ¿Me explico, hermano? Porque si no, ahorita me comen ustedes con las preguntas. Bien, entonces yo creo que ahí termina la exposición. Falta la nuestra, solo así rapidita. La nuestra, nuestro itinerario, es el de Cristo, sin la sustitución. Exactamente. Entonces déjeme decirlo, lo que iba a decir. Entonces nosotros, agarrarse viendo la silla, pues, porque esto sí es innovador. Si usted quiere se apunta, si no se apunta. Por ejemplo, tuvimos ya hagamos como que estamos hablando solo con nosotros, tuvimos ya una preparación X en el mundo. Probablemente tuvimos algo antes de bajar al cuerpo, pero no nos acordamos. Solo las bases de que los que aprendimos del Padre venimos al Hijo, y ya estamos con el Hijo, pues. Entonces llegamos al Hijo, entonces empezamos a prepararnos ya en el Hijo, como Él se preparó a los 30 años. Ahora, del Hijo pasamos, de la preparación como la del Hijo, es fácil seguirlo ahí. De la preparación del Hijo pasamos inmediatamente. Estos son los dos, que era un civil y un religioso. O sea, Zorobabel y Josué. Entonces, literalmente dice, por eso, nos vamos al contexto. Y yo los tengo aquí hasta las 10 de la noche, pero si nos vamos al contexto, tenemos que son uno civil, Zorobabel, y un religioso, Josué. Son mis dos olivos, son mis dos testigos, pero no vamos a decir que va a venir Zorobabel y Josué. Deben representar algo. Entonces, viene los dos testigos en la tribulación. Fíjense bien que no se puede refutar eso. Si alguien me alegara a mí, y yo diciendo son dos hombres, yo no le puedo probar a él, ni él me puede probar a mí, que lo sean o no. Solo estoy diciendo una tesis. Entonces, los dos testigos van a representar el ministerio de los 144,000 en las dos fases que se ven ahí. Por eso están los 144,000 en el 7 y en el 14. ¿Se fijan ustedes que cuando uno se mete en el Apocalipsis, cada vez que se mete sabe menos? Porque antes venía uno campeón, ¿verdad? ¿Cómo sabía usted del Apocalipsis? ¿Cómo sabía uno del Apocalipsis? Y y sale uno gateando, pues. Solo la luz del Espíritu puede revelar.
La última, pues, por misericordia. En toda esa gente que anda con pastores que están chanfleados, hermano, y que son hijos de Dios, porque el hecho de que anden con doctrinas chanfleadas no les quita la potestad de ser hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Judas predicó todo lo que Cristo decía. Entonces, si estuvimos salidas antes, pero yo intuyo que sí, que acompañamos salidas a ver desde cuándo, cuando nos pusieron en el hijo. Pero en los 30 años, a saber dónde los pasó usted. Yo sí dónde pasó usted, yo dónde pasó los hijos. Ahora, el ministerio intocable de Cristo lo estamos o lo debiéramos de tal manera que nosotros deberíamos hacer las obras de Cristo, porque después vamos a hacer las mundiales. Entonces quiere decir que ahora usted y yo somos intocables para que se tranquilice. Es decir, intocables en el sentido de Jesucristo en su manifestación como preservados. Preservados por el Padre, para mortales. Preservados por el Padre para mortales. Si fallamos nosotros, se pierde la individualidad. Entonces nos sacan los ojos, nos rapan, nos ponen a hacer reír a la gente, aunque los matemos matándolos. Ahora, cuando ya pasemos al momento de la aparición, quiere decir que así como estamos solo que invulnerables, ¿entra o no entra? Perdón, pero en su clima, es decir, aprovechando la sustitución, entonces sí que reconocer, de ahí para adelante, entonces y entramos en donde ni un cabello en nuestra cabeza perecerá. Pero que eso fue lo que yo dije, y me lo copiaron, fíjate, y lo pusieron pegadito a otras palabras, entonces ya sale esa cosa, ¿no? Porque yo sostengo lo que sostengo, y con Biblia, no me están pidiendo la Biblia. No quiero pasar para que no lo querían saber. Entonces, pasamos a ser exaltados como Cristo cristiano. Pero cuando ya va a pasar a la gran tribulación, cuando ya estamos invulnerables en la burbuja que vivimos, y donde podemos ser avergonzados y cambiados, entonces viene el traslado por arrebatamiento de los cielos de la vida. En ese momento, al lado de los cielos y de transformación de la vida, entramos en la inmortalidad. Entonces ahora ya no hay, ¿cómo se llama? Ya no hay preservación. Ahora van a preservar a un inmortal. Pero está marcando a otros. ¿A quién está marcando? A los mortales, a los vulnerables, perdón, que van a pasar a ser vulnerables. No, está marcando a los que no van a devolver. Es lo que la otra hoja que les dice. La otra hoja que les dice en el... ¿Recuerdan que les dice? Lo deben tener apuntado ahí. ¿Ah? Apocalipsis 6 y 7. Sí. Sí, el mensaje. No sé dónde lo puse, no, que está pasando.
Va, entonces noten ustedes, que entonces ahí se ve que están marcando en el capítulo 7, sí, están marcando para invulnerabilidad. Entonces en el 6, 1 al 4, están anunciando los jinetes del Apocalipsis, que destapan las estrellas. Se anuncia que habrá mártires como hubo en el pasado, porque los que están reclamando son los del Antiguo Testamento. En el 6, vamos a ver, que se anuncian cataclismos al final, pero en el 7.1, porque ya viene el arrebato de la ley, marcan a los que se van a quedar en la tierra para no morir, para que van a entrar a la tribulación. Pero también dejan a otros sin marca, y ellos lo van a tener que decidir en la tierra y los marcan ante Cristo. Pero van a decidir que lo que está visto aquí, que no los marca, porque ya están. Entonces hay escritos en el libro de la vida que no les, intencionalmente Dios no les va a marcar, y a otros intencionalmente Dios les marca para que no los maten. Ya se dijo que hay de las dos partes. Y luego después, los rebellados, resucitados, van con palmas de ciudad, pero saliendo de la antigua de la muerte. Al paralelismo que hay aquí entre el Señor y el Anticristo. Ahora, quiero dejar de constancia, es tesis de Judas, pero que el Anticristo va a seguir ese curso. Ahora, la tesis es si será Judas, no será Judas. Para mí, es eso. Digamos en el punto número 4, Jesús, su tarea expiatoria, sustituir, va a la cruz, muere, después desciende a los infiernos y después es levantado de ahí y da muchos hijos. Entonces podríamos decir que el punto 4, donde no se anotó nada, que Judas va y va no a la cruz, sino que al árbol, a morir igual que de su cruz, igual que Absalón, ¿verdad? Que murió también en un árbol. Muere ahí, después en Hechos, dice que cae en un abismo y que se derraman las entrañas, igual que Jesús, que cuando le estudiaron acá. Es que parece que no murió Judas ahorcado, sino que murió después. O sea que podríamos decir que muere 2 veces, es lanzado al abismo, y cuando sale del abismo, en el Apocalipsis, sería su resurrección. Ese sería el punto que se pasaría en el Apocalipsis. Voy a ponerlo, porque sí, las 2 muertes de Judas, las 2 resurrección, cuando sale del abismo. 2 muertes, sí. Ahora cuando sale del abismo no resucita, sino hace como es una parodia. Sí. Ahora, hermano, esto que acaba de explicar de los traslados, fíjese que estaba viendo que en el libro de Daniel existen 4 clases de jerarquía: hombres, vivientes, vigilantes y santos. Entonces, en la Biblia práctica, primera Tesalonicenses, en aquel pasaje donde dice, y nosotros los que hemos vivido, en la práctica dice, y nosotros los vivientes, debemos quedar, seremos arrebatados. Entonces, pensaba yo que hombre perfecto es pretribulacionario. En el traslado lo convierten en viviente, en el rapto lo convierten en vigilante, y en la segunda venida viene como santo, porque dice que vino el Señor con su santo, ya no hombre ni viviente ni vigilante, sino que lo convirtió en santo. Estará bien. Interesante. Yo digo que habría que apuntarlo para tenerlo en bagaje, porque sí está aplicado exactamente. Mire, hermano, es una exactitud que yo no puedo explicarla totalmente, porque se me escapan detalles, se me escapan relaciones paralelas, o sea, interesantes. Pero así se me van recordando. Entonces, realmente no es que Jesús, al ser joven, se dio cuenta de que era lo que tenía que ser
en su ministerio público, en su ministerio mesiánico. La pregunta mía es, ¿Jesús hizo que ver a Dios cuando estaba en su ministerio de vida o no? Sí, no. Lo fue sabiendo, es la respuesta. Lo fue sabiendo, aprendiendo. Por eso digo, recibió de María, recibió de John, no recibió, lo contó María, ¿no? Recibió de las Escrituras, recibió mucho de las Escrituras, recibió de seguramente auxilio del Espíritu Santo, le están confirmando, convenciendo de que él era el Mesías. Y él aceptó ser el Mesías. Y lo dice claro, ahí sí que le dio pie en el Masticón. Entonces, debería de tener una parecida así que también. Pienso que la epifanía sería en capítulo 3, y la parecía, y eso me hace pensar también que si hay una parecida a la comunidad. Entonces, la pregunta es, si podrían ver acerca de esto. Fíjate que lo que yo no, ¿por qué no lo amplié? Porque no tengo la cronología. Es que te fijas que hay que colocar exactamente dónde es la coronación del anticristo, que es a la mitad. Como que coincide con el arrebatamiento. Ahí mismo lo corona. ¿Sí? Entonces, si yo aplico la visión que tú, yo llegué cuando están coronando. ¿Sí? Entonces, llegué al cielo, a la mitad de la semana. Estuve sobre la tierra, preservado por la mitad de la semana. Bueno, si es así, entonces, ¿dónde colocamos el momento de la coronación, de la manifestación de Judas? Porque está un poquito pasado para allá, pero como no hay cronología, él surge para matar a los dos testigos. Pero eso es un episodio casi a la mitad, o un poquito también. Es porque no tenemos los parámetros. Pero yo no te puedo contestar, y no por eso deja de ser verdad lo que me estás diciendo. Que en el momento, el anticristo se hace el niño, se hace el rey, en ese momento, el hecho que deja toda la tierra, la madera toda la tierra. Eso sí, eso sería, tiene que haber sido antes. Pero la parte, mira varón, exactamente. Tiene que haber, y antes toda la situación. Podemos tocar en lo mismo. Que si ya empezó, la parecida es para que nosotros podamos sobrevivir la comunicación. ¿Sabes qué? Que la parecida de Cristo no lo corona aquí. La epifanía lo corona. ¿Cierto? Entonces la parecida del diablo no debe coronar a Cristo. Lo debe tener ya manifiesto. ¿Y sabes por qué se trata? Porque vamos a ver a los seguidores del anticristo. Bien. Que se van a enfrentar los anticristos con los cristos y el anticristo con Cristo. David y Goliat y los filisteos con los hebreos. Okay. Ahora, los efectos van a ser, ¿será el Mesías? ¿Será el Mesías? ¿Será el Mesías? ¿Será el Mesías? Me refiero al Santo. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Sí es, me voy con él. No es. Entonces, por eso es secreto, porque los que querían la verdad ya no tienen cuello que cortar. Pero ellos ya no tienen alternativa. Pero los que no tenemos alternativa ahora. Yo ahora sé que Cristo no es alternativa. Entonces, bien, pues no tenemos alternativa. Si nos quedáramos en la tribulación, porque bueno, no tenemos nada. Así es. No, eso te digo yo que eso es lo que me dice. Puede ser que les diga hoy sí es simultáneo y mañana les diga no es simultáneo, entonces nos enteramos.
Entonces sería en medio. Entonces sería la parecida de Cristo, sería en medio. La otra, diría yo, el diablo siempre se adelanta. Entonces él hace antes la invitación, porque uno ya no tiene caso de estar engañando. Ya vino la verdad radical. Entonces yo diría que se anticipa, hermano. No tengo seguridad de eso porque no lo podría probar, pero me intuye que sí. Para lo mismo, sí, para lo mismo. Yo lo que sé es que en la primera fase es victorioso en todas sus manifestaciones, en todas sus victorias, en el pecado, en la cruz, en el infierno, en la muerte, y muchas cosas más por ahí. Pero el anticristo nació vencido. Porque todo lo que hay también en esta fase es son vencidos. Ya que esas victorias que tuvo el Señor, son las que permiten conquistar el reino de la tierra. Y el anticristo no va a conquistar el reino de la tierra. Es fácil, lo va a hacer. Ya está el tipo. Muy bien, muy bien. Habría que aceptar esas 7, pero que se escuche las 7. Yo tengo una pregunta cuando habla acerca del anticristo. Hablaba de una cepa de clones del anticristo, es decir, en ese mismo espíritu. Porque habla que estaban con nosotros, como que se movieron y se desarrollaron en medio del ambiente. Sí, hermano, pero no lo podemos hablar de clones ahora, porque ahora son similares a nosotros. Cuando nosotros se clonificamos, o sea, que también les existe esa palabra a la competencia. Sí, anticristo sí, pero no en el nivel de clonificación, porque los anticristos que van a surgir en el periodo posterior serán fieras visibles, pero nosotros estaremos encantados con la generación. Es una clonificación ya de nivel externo. Actualmente es una semejanza con nosotros. Tan es así que el tío se parece a la situación. El concepto de la palabra solo una vez cuando el diablo entra en el hombre que se cría. Me llama la atención cuando el Señor le dice a los fariseos que son hijos del diablo. Eso ya sería, no sería primogenitura, sino primogenitura. ¿Qué le dijo? Bueno, pero también les dice hijos del diablo en general, pero que en sus turnos se van a hacer. Es decir, van a llegar a ser, ¿verdad? Sí, entonces quiere decir que ya son hijos que no se han manifestado todos los mujeres. Entonces quiere decir que van a llegar a ser adoptivos, adoptados. Pero es uno solo de la carne. Por eso, hablé yo, por este privilegio que tuve aquí. Fíjese, hermano, que estaba meditando acerca de eso, de los anticristos y todas esas cuestiones, porque como que si la tarea del diablo primero es imitar y después es oponerse, que primero salen falsos cristos y después salen anticristos, porque primero se pegan y después se oponen, pero como que son diferentes cepas, como decía el hermano, y hacia eso va mi pregunta. Digamos, en el libro de Apocalipsis aparecen 3 bestias. Un dragón en el cielo, otro en la tierra y otro que sale del mar. Es decir, es aire, mar y tierra, ¿verdad? Sin hacerle propaganda a ningún restaurante, pero es aire, mar y tierra. Ahora, en Ezequiel se habla de una profecía contra Tiro, una ciudad. Profético, ¿no? Dice, no, eso está hablando de Tiro, del rey de Tiro, no de Satanás, pero el profeta veía eso. Y fíjense que lo que yo estaba viendo es que
habla contra una ciudad, habla contra un rey y habla contra un príncipe. Al príncipe le dice que él se creía a Dios y por eso lo cita. O sea que ahí está hablando de varios. Entonces mi pregunta es, hermano, en el punto número 1 del anticristo, ¿será que era el espíritu de Miguel el que fue dado al anticristo, o será el espíritu de la iniquidad, de la entidad que se reveló primero, o que le ponen al anticristo? Mira, el problema es que como es una imitación total, ajustémosla a la imitación, a la realidad. Entonces, el anticristo tiene que ser una preexistencia, tiene que haber hecho una preexistencia buena. ¿Cómo también le dice? Nada salió malo. Entonces, como nada salió malo, todo lo que se volvió malo, se ve bien. Luego entonces, los apóstoles nada más revertir e irreversible. Todos son apóstoles de Jesucristo, pero reversibles uno, por misericordia, lo que sea, ¿no? E irreversibles otros. Sí, yo creo que ahora estamos con muchísima más luz, aunque mis hermanos elevamos, más nos tiran el santuario. Sobre lo mismo, hermano, fíjese que Sergio me recordó una pregunta que quería hacer. En Pablo 1 cuando habla del verbo, si vemos en paralelismo, dice que el verbo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y empieza a hablar de luz y tinieblas. Entonces, esto a uno lo hace pensar otra vez dónde se fue el mal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento, o en el momento que hubo luz, hubo tinieblas? Pero casi como autonómico. Entonces, esas tinieblas sería lo que estamos pensando como el espíritu del anticristo, viéndolo como una entidad sin tener el nombre necesariamente. Esta es la primera entidad negativa, de donde empieza a surgir la materia. Al crear materia y no ser total, es antimateria. Automático. No sé si estoy bien, porque eso ya es. ¿Qué dice mi hermano cambiado? ¿Sí? Va. Entonces, pero no puede ser simultáneo, tiene que ser, aunque con décimas de segundos, lo uno provoca lo otro. Es decir, se hace la materia, pero no abarcó todo, el espacio, eso ya es antimateria, porque no hay materia, ¿o no? ¿Qué se le llama? Por ejemplo, yo solo alcanzo hasta protones y electrones, creo que hay más ya, ¿eh? Pero ¿qué será lo anti? ¿Existe lo anti? En la física. Entonces, ya me llevaron más arriba. Sí. Como así crea. La antimateria crea antimateria. La producción. Y los demás, que no se suceden los antimateria. Ok, y donde no hay agujero negro, tampoco hay materia, no hay. Entonces esto viene a ejemplificar que, acuérdense que los hijos de las tinieblas son producidos en las tinieblas, pero no son hijos de las tinieblas, que las tinieblas sean tenido hijos, sino que se produjo algo ahí. Ahora, lo que sí es que la maldad o la iniquidad, como son previos a Satanás, y llegaron al corazón de Satanás, por eso es que terminan después. No terminan al mismo tiempo. Entonces ven que se va a este mundo y empieza la pelea con la iniquidad, que todavía no se sabe eso, aunque dice
Daniel, que se va a acabar. Pero no dice cuándo. Ahora bien, vamos a otro punto. El hermano Carlos quería hablar también, ahorita le voy a dar. Hermano Carlos Fernández. Bueno, ¿dónde está mi hermano Carlos? ¿Está en la iglesia? Bueno, mejor que hable el hermano Carlos y seguimos. ¿Por qué se está poniendo el mí? Pero no a simultáneo, lo que quiero ver, ¿no? Simultáneo. ¿Quedamos en simultaneidad? Bueno, desde luego que la reacción tiene que ser posterior, aunque sea décima diferencia. Simultánea, pero no tan simultánea como para decir que nacieron juntas. Pero ¿cuál es la creada primero? Entonces ahí es donde yo digo que, aunque sea que no nos quepe en la cabeza la dimensionalidad de la posterioridad de la cosa, ahí está, tomó. Que no la midamos y es culpa de nosotros. Ahora, para lo mismo. Espérate, Carlitos, no te vayas a enojar. Aquí yo soy el Señor y no hay otro. El que forma la luz y crea las tinieblas. Que causa bienestar y crea. Sí, pero crea no es en el sentido de crear la maldad, sino que de permitir que suceda. Pues. Sí, pero lo que quiero decir es, y ese sí es el principio fundamental, que Dios no crea nada. Estaba pensando yo, Alberto, de un relato de una Trinidad también. Y la falsa. Satanás, el falso profeta y el anticristo. Actividades máximas para la tercera. La maldad, la iniquidad y no sé cómo. Me parece que el 6 es medio bestia, porque esos los medios bestias, porque 6, 6, 6, bestia completa. Pero un 6 es media bestia, ¿no? Para otra cosa, ya había hecho la pregunta, hermano. Mejor permitamos el orden. Sí, hermano, viendo toda esta figura, hermano, cuando el Señor fue tentado, el enemigo le dijo: todo esto te daré, los reinos. Eso tiene un cumplimiento también en el paso del anticristo. El anticristo va a gobernar la tierra. No se lo aceptó el Hijo de Dios, se lo va a aceptar el Hijo de él. Por 3 años y medio está pero no lo va a lograr porque lo desbancan a la hora de sentarse. Es decir, que quede claro que el anticristo no va a lograr el quinto imperio. Casi lo va a lograr. Lo derriban, cuando ya militarmente ganó, lo derriban políticamente. El 6-6 es el número del mal. El número 6 es el número de la maldad. Esta es el 6. No puede ser 7. Hace 6, 6, 6. Entonces como que con repetirlo ya se conformó el que ya es 7. ¿eh? Pero él es de los 7, pero no es el octavo. Es el octavo, pero imitativo. Pensemos que todo es imitación, pero nunca la imitación es igual al imitado. Todavía no lo tomaban en cuenta en la familia. Si decían el 7 y el 8, pues. Ah, sí, pues. Entonces, el paralelismo con nosotros, el cuerpo que vamos a tener nosotros, por ejemplo, en el cordón, nosotros tenemos un cuerpo trenzado. Luego, el tsunami, un cuerpo trenzado. Así debería ser. Así. Y luego, el cuerpo glorificado, el cuerpo celeste. De eso, porque eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Solo hablemos aquí que son 7 aumentos de volumen. Cuando se habla del ministerio de Cristo, de Jesús, en los 3 años y medio, ahí él está preservado para cumplir el propósito del Padre. Eso correspondería en nosotros al tiempo de la pre-tribulación, porque después seguiría la exaltación de él, que son los 40 días, que ya correspondería al traslado. Digamos un símil así. Ahora estamos en el ministerio de Cristo. Nosotros. Después del Jordán.
Cuando venga el momento de la 70ª semana de Daniel, que insisto, que no sabemos en qué momento se va a despegar, en ese momento nosotros seríamos como el Cristo exaltado, pero no exaltado al grado de la resurrección. Y eso sería hasta que el arrebato. Eso sería del Jordán hacia el arrebatamiento. Por ejemplo, dividámoslo pues, el ministerio de Cristo en dos fases. La fase primaria, no digo la vida de Cristo, el ministerio, poniendo microscopio sobre el área número no sé qué. 3. Entonces vemos ahí que hay una fase en que él se va manifestando. Hasta que llegue un momento en que no le pueden tocar. Pero va